Vamos a pasar, hermanos, al momento del mensaje, y le he pedido al pastor Juan, no sé cómo va a ser, primero va a tener una presentación, me parece. Bien, nos va a hablar un poquito acerca de lo que Dios está haciendo allá en Nueva Palmira, y una de las cosas más grandes que han sucedido en la vida de nuestra iglesia, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, es precisamente habernos convertido en la iglesia enviadora de Juan y Andrea, y nos gozamos por lo que Dios está haciendo ahí en Nueva Palmira, y gracias a todos los que están participando en Promesa de Fe, y realmente es una buena inversión. Él va a venir ahora y va a compartir con todos nosotros. Buenas tardes, hermanos. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, así que queremos compartirle un poquito de lo que está pasando allá en Nueva Palmira, y tenemos que dar un reporte. Nos toca darle un reporte, así que vamos a darlo en esta tarde. Y bueno, antes que nada, la gloria es para el Señor. Amén. A pesar de lo que vamos a ver ahora, la gloria es para Él y todo lo que hacemos es para Él, ¿verdad? Así que vamos a pasar algunas fotos. Bueno, ahí. Bien, hace 7 meses que empezamos la obra allá. Eso es un dato importante. Y bueno, hemos repartido 1.300 Juanes romanos y 1.500 folletos. Ya se han repartido y hemos hecho el trabajo de puerta a puerta con la ayuda de muchos de ustedes. Sabemos que los que han colaborado, cuando yo vaya diciendo, hacen clic, hermano. Gracias. 6 personas han aceptado a Cristo como su Salvador, así que ahora sí, clic. Ahí va. Y bueno, estamos teniendo distintas reuniones. Ahora se prendió el micrófono, perdón. Estamos teniendo distintas reuniones los domingos y los viernes también. Los viernes tenemos un estudio bíblico. Principalmente estamos haciendo un discipulado grupal. Intentamos hacerlo individual, y con algunos de ellos sí lo estamos haciendo uno a uno, pero con otras personas, como no se puede por su trabajo y demás, estamos teniendo un discipulado grupal y un estudio bíblico también. Uno más. Andrea se ocupa de las clases con niños. Estamos teniendo un grupito lindo de niñas principalmente, que están aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Uno más. Bueno, tuvimos la primera reunión de damas en la iglesia allá en Nueva Palmira, y realmente fue una gran bendición para las hermanas allá, y fue de mucho ánimo. Incluso se han animado hasta viajar a Colonia y estar participando en las reuniones de damas aquí, ¿verdad? Bien. Bueno, tuvimos la oportunidad con el grupo que vino de Estados Unidos últimamente. Aprovechamos a contactar la Alianza, el Anglo, y en la Casa de la Cultura también, que se enseña inglés. Y bueno, solo pudimos hacerlo en la Alianza. Estos hermanos fueron y tuvieron diálogo con ellos, ¿no? Y bueno, trataron de siempre estar hablando del Señor, ¿verdad? En lugares así no se puede predicar el Evangelio, obviamente, pero sí quedó el contacto con estos jóvenes, y ya es distinta la relación cuando nos cruzamos. Antes no nos conocíamos, ahora nos conocemos, así que oren por estos jóvenes, ¿sí? Bueno, y petición de oración, sabiduría de Dios para nuestra familia. Oren, por favor, por nosotros. Oren por mí. Necesito sabiduría para estar trabajando con esas almas, ¿verdad? Salvación de Belén. La ven ahí muy simpática, pero todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Así que oren por ella. Es una niña, pero sabemos que ya entiende y puede conocer al Señor, ¿verdad? Bueno, orar por las almas que se están salvando, por más contactos para poder alcanzar con el Evangelio, y algo que estamos teniendo ahí en oración, en familia, y sabemos que el pastor también está orando, por un local para la iglesia, ¿verdad? Van recién 7 meses y alguno puede decir, qué rápido, ya un local, pero realmente sentimos la necesidad, y los hermanos de ahí también sienten la necesidad de un lugar neutro. Y sí, yo creo que
tiempo atrás el empezar en un hogar era algo bueno y la gente decía, sí, voy a esta casa de familia. Pero hoy en día, con la inseguridad que hay, cuesta un poco más ese trabajo de invitar a nuestra casa, y más con los niños, ¿sí? Sin duda que ninguno de nosotros dejaríamos que nuestro hijo vaya a una casa de unas personas que no conocemos, ¿no? En Palmira todo el mundo se conoce y nosotros recién nos estamos haciendo conocer. Si es un lugar neutro, un local, un salón, una casa, pero que se dedique solo para la iglesia, es distinto, ¿verdad? Así que estén orando por esto. Sabemos que Dios es el dueño de todo y Él lo puede hacer posible, ¿verdad? Así que bien, eso queríamos compartir un poquito medio rápido, pero por favor, ustedes cuando oren por nosotros, recuerden tenernos en oración. El mandar un mensaje de WhatsApp, que es gratis, nos anima mucho. Porque si bien estamos a 1 hora y media de viaje, a veces uno se siente un poquito solo, ¿no? Por más que esté el Señor, y gracias a Dios por el equipo pastoral que siempre está ahí. Pero cuando estén orando, manden un mensaje, un versículo, tal vez Dios lo va a usar. Y sin duda que eso anima a continuar, ¿verdad? Así que estén orando por los hermanos. Algunos ya los conocen, han venido algunos varones a la reunión de hombres, otros han venido a la reunión de matrimonios, otros han venido a la reunión de damas. Así que para ellos es de mucho ánimo ver lo que es una iglesia, ¿no? Ver a muchos cristianos. Y hay un grupito chico y cuando ven algo así dicen, wow, hay más que creen en lo mismo, ¿verdad? Así que bueno, estemos orando, ¿no? Y obviamente se vienen los campamentos también por delante y el deseo que vengan. Algunos de ellos, principalmente los niños que puedan llegar acá, ¿no? Así que estén orando por la obra allá y les agradecemos por los que oran, amén, por el tiempo que apartan para orar por la obra allá y por nosotros, y también obviamente por el sostén, ¿verdad? Que es de gran ayuda para nosotros, ¿sí? Muy bien, pasamos directamente al mensaje. Hoy con la cena es un poquito complicado, pero les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del 8 al 13. Y antes de leer el capítulo 4, para entender un poquito de dónde es que estamos, en el capítulo 3 del libro de Hechos vemos a Pedro y Juan, algo que ya conocemos, pero es bueno para estar refrescando, ¿verdad? Pedro y Juan están yendo al templo a la hora de la oración y era traído siempre un hombre cojo de nacimiento y lo dejaban en la puerta del templo llamado La Hermosa para que pida limosna. Este hombre, al ver a Pedro y Juan que se iba acercando, lo mira y ya estaba atento para pedirle limosna, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 4. Pero Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro. ¿Cómo sigue? Muy bien, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dice la palabra de Dios. Y este hombre obedeció y se levantó y entró con ellos al templo andando, dice la palabra del Señor, y saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan, con el poder de Dios, sanaron a este hombre. Y al ver las personas, imagínense, un hombre que era de nacimiento cojo, lo vieron ahí, caminando, como si nada. Y ellos quedaron asombrados. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Aprovecharon la oportunidad y predicaron, ¿verdad? Les predicaron.
Y dice Hechos 4, 1 al 3. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pedro y Juan, encarcelados por haber sanado a un hombre y haber predicado el Evangelio. Pero luego continúa nuestro texto, y vamos a leer allí, Hechos capítulo 4, 8 al 13, y todos aquellos que lo tengan, si se pueden poner de pie, vamos a hacer la lectura. Hechos 4, 8 al 13. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde que podemos estar aquí en tu casa para escuchar tu voz, Señor. Te ruego que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, y podamos ser moldeados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos estés bendiciendo y bendigas tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Este mensaje lo titulé con una pregunta. Y la pregunta es: ¿se maravillan de ti? Y vamos a estar enfocados más bien en el versículo 13 de este pasaje. Comienza diciendo: se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres eran hombres sin palabra y del vulgo, dice la palabra del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? El vulgo era la parte más numerosa de la ciudadanía que no se destaca sobre los demás por ningún rasgo ni positivo ni negativo. Y eso nos lleva a pensar que no importa nuestro nivel económico, nuestro nivel de estudio, no importa cualquier excusa que pongamos, de ellos, de Pedro y de Juan, se maravillaban y les reconocían. Y la pregunta es si se maravillan de nosotros. Las personas al vernos se maravillan. Las personas sí se maravillaban de Pedro y de Juan. Y aunque no digamos nada, nuestro testimonio dice mucho. Lo que hacemos ahí afuera. Porque acá, entre nosotros, es fácil. Estamos rodeados de cristianos, ¿verdad? El tema es afuera. Dice: y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y ellos eran cristianos semejantes a Cristo. Había un parecido con el Señor Jesús. Y esa frase, habían estado, la palabra griega aquí, quiere decir unión, comunión, asociación que resulta en una semejanza. Y nosotros muchas veces vemos a padres e hijos que se parecen, ¿verdad? Nosotros decimos con Andreas, Zach y el pastor Gabriel, es como ver al pastor Gabriel en miniatura, ¿verdad? Y ya de paso, feliz cumpleaños, Zach. Pero
Incluso existe ese comentario, ¿verdad? Nace un bebé, niño o niña, y ¿cuál es el primer comentario? ¿Es igualito al padre? ¿O es igualita a la madre? ¿O ya salta la abuela? Y demás, ¿verdad? A alguien se tiene que parecer. Pero sin duda que, al igual que se ven similitudes o semejanzas físicas, de esa misma manera debe haber una semejanza de Jesús en la vida de los creyentes. Esa similitud o semejanza, que es la relación entre personas o cosas que tienen características comunes. No es por lo que nosotros digamos, yo soy cristiano, o voy a la iglesia, o ando con una Biblia bajo el brazo. Es más allá de lo que decimos. Es lo que ven los otros de nosotros mismos. Y hago otra pregunta para que nos vayamos examinando. ¿Qué similitudes tienes con tu Padre Celestial? Hermanos, lamentablemente en muchísimas iglesias, y no solamente en Uruguay, muchos cristianos se conforman con conocer a Cristo como su Salvador. Y pasan años y años y no hay crecimiento espiritual. Porque se conforman con haber aceptado a Cristo como su Salvador. Y yo no sé realmente aquí entre nosotros, y obviamente estoy hablando como familia, ¿verdad? Pero no sé cuántas personas se acercan al pastor después del mensaje y le dicen: pastor, me gustó el mensaje, me fue de bendición y tengo algunas dudas. Me gustaría en la semana que nos juntemos a estudiar más de este tema. No sé cuántos los hacen. O cuántos realmente estudian la Biblia en la semana. O cuántos tienen un plan de lectura de la Biblia en todo un año. Pero miren lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo otras personas reconocen que eres un cristiano? Bueno, el testimonio, el testificar, el estudiar las Escrituras, el vivir en la voluntad de nuestro Padre. Sí, sin duda que Dios nos manda a dar un mensaje, y leo los versículos, no es necesario que lo busquen. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí tenemos un mensaje para dar. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos un mensaje, pero sobre todo Él nos manda a dar testimonio. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Si predicamos algo que no vivimos, no funciona. Y es importante ver nuestra vida, en qué condición estamos afuera de este lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo por el Señor? Y mire, la primera vez que se llama cristianos a los discípulos en la Biblia es en Hechos 11:26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esta palabra en el original significa pequeños cristos, una semejanza en su manera de vivir. Y lamentablemente vemos a tantos en distintos lugares que se llaman cristianos, pero no se ve ninguna semejanza con su Padre Celestial. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Y bueno, nos damos cuenta por las amistades que tiene esa persona. Nos damos cuenta porque pasan los años y nunca nos comparte nada
de lo que está estudiando o meditando o aprendiendo de lo que Dios le está dando. De otras cosas sí puede hablar, pero en cuanto a la Biblia, ahí ya se termina, ¿verdad? E incluso le aburre hablar con alguien un poco más espiritual o que se preocupa por las cosas de Dios. Con ello no me junto. Es aburrido. Un hermano que está en comunión con el Señor va a mostrar una semejanza. Y se nota, hermanos. Se nota al verlo actuar en su testimonio. Y una evidencia es que lleva el Evangelio sin vergüenza. Bien dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y hermanos, realmente tenemos una gran iglesia. Qué poquito amén. Amén. Tenemos una gran iglesia. Amén. Y tenemos grandes líderes. Y miren cuántos somos. Pero cuántos venimos los sábados a compartir el Evangelio. Ayer se dio una clase de cómo aprender a compartir el Evangelio. Miren todos los que somos. Y ni voy a decir el número que vino. Tiempo atrás vinieron los hermanos de Estados Unidos a trabajar. Y algunos sí estuvieron aquí. Y los vi. Y los felicito porque trabajamos para el Señor. Pero a veces utilizamos parte de este versículo. Pero en Josué 24:15, que siempre utilizamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, empieza diciendo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí sí viene. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El testimonio es importante. Por eso estos hombres, que no eran cualquier hombres, eran hombres del Sanedrín, eran hombres importantes, vieron el denuedo, dice el versículo 13 de nuestro pasaje, viendo el denuedo. Y el denuedo es el valor totalmente contrario al que le da vergüenza salir por la calle y golpear las puertas para predicar el Evangelio a otro. Eso es el denuedo. Pero para eso están los pastores. No, Dios nos manda a todos a hacer esto. O aquellos que apenas comparten que van a una iglesia o que son creyentes en su trabajo, en su lugar de estudio. Me da vergüenza. Capaz que se burlan de mí. Y nos podemos hacer esta pregunta, hermanos, ¿cómo nos conocen las personas? Y traté de usar algunos oficios que creo que no hay ninguno acá. Pero ¿cómo nos conocen? ¿Como el vendedor de ciertas cosas? ¿O el carnicero del barrio? ¿O cualquier oficio que tengamos? ¿O nos conocen porque somos cristianos? Porque creemos en un Dios verdadero. Porque creemos que Dios nos regala una vida eterna. ¿Cómo nos conocen las personas? Nuestros vecinos, nuestros familiares. ¿Por nuestros oficios o por lo que creemos? Pero algo interesante para destacar es que la Biblia dice que este Pedro que le estaba hablando así al Sanedrín es el mismo Pedro que negó al Señor Jesús. Y dice Juan 18:17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. En Juan 18:25 al 27, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro negó 3 veces al Señor.
Qué horrible, Pedro. Pero ¿cuántas veces le negamos al Señor por día, hermanos? Y algunos que han estado en casa saben lo que tenemos en el fondo. Hay un gallo del vecino. Y creo que Dios lo puso con un propósito ahí al gallo. Yo pensé que los gallos cantaban en la mañana. Pero no, cantan todo el día, toda la noche, en todo momento. Pero, ¿saben qué? Cuando salgo a hacer un mandado y vuelvo y entro a casa, canta el gallo. Y ahí me pregunto, Pedro lo negó y cantó el gallo. Y yo salí a hacer un mandado, estaba muy apurado, pero cantó el gallo. Y ¿saben qué? Perdí la oportunidad de predicarle el evangelio a esa persona que estuvo. Y después del tiempo salgo otra vez y apurado estuve en contacto con otra persona, estuve comprando alguna cosa y vuelvo a casa y canta el gallo. Y hermanos, no es fanatismo, es lo que nos manda el Señor. Pero ¿saben qué? Dios lo puso ahí por algo ese gallo. Pero pensemos, ¿cuántas veces tenemos contacto con personas? Estamos charlando con distintas personas y no les compartimos el evangelio. Y después que llego a casa me pongo a pensar, ¿y si esa persona muere? ¿Cuándo sé que muere? No lo sé. Estamos en este mundo y Cristo nos salvó y tenemos un propósito. Si estamos en este mundo todavía es porque tenemos un propósito y el propósito es alcanzar a otros para Cristo. Un gran contraste de Pedro, ¿verdad? De negarlo a identificarlo, a identificarse con él. ¿Y cómo pasó eso? Pedro puso su vida en comunión con Dios. Y en Hechos 4:31 dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El cristiano que demuestra una semejanza de su Padre en su vida es aquel que testifica sin vergüenza, que tiene comunión con su Padre. Es alguien que le conoce por su palabra, no solamente por el domingo y por lo que escuchó, o por el miércoles. Es alguien que conoce porque medita en su palabra. Tenemos el testimonio de Jesús. Podemos seguir sus pisadas. Tenemos su testimonio. Tenemos el ejemplo a seguir. Incluso dice la Biblia que Jesús subió al monte a orar. ¿Verdad? Todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Subió al monte a orar. Y nos manda a orar sin cesar también. Pero ¿saben mundialmente cuál es la reunión menos concurrida en una iglesia? La reunión de oración. Entonces el cristianismo se convirtió en vivir a mi manera. Agarro de la Biblia lo que me conviene. Y lo otro lo dejo por ahí. Y algunos pueden estar pensando, o incluso decir, que eso es obra del Espíritu Santo. Que la persona vaya creciendo, que la persona tenga el deseo de salir a la calle. Sí, es obra del Espíritu Santo. Pero para que la obra del Espíritu Santo vaya creciendo y Dios vaya perfeccionando la obra que ha comenzado en nosotros, tenemos que estudiar la palabra. Si no estudiamos la palabra, no crecemos y no nos alimentamos. Y el problema de muchos cristianos es que creen que, como hablamos ayer con los jóvenes, que existe una vida secular y una vida cristiana. La vida cristiana para los domingos y los miércoles y algún sábado, si soy joven. Y el resto de la semana y la vida secular. Pero en mi trabajo no puedo compartir el evangelio. ¿Por qué no? O en la semana estoy muy cansado para venir a alguna actividad de la iglesia. O tantas excusas que ponemos, ¿verdad? El tener dos vidas no es bíblico. Si somos una nueva criatura, si decimos que somos cristianos,
Si decimos que somos creyentes, somos pequeños Cristos, se tiene que ver una semejanza de nuestro Padre en nosotros. Tenemos que andar por ahí y la gente nos tiene que reconocer como cristianos, no como otra cosa. Porque Dios nos manda a dar testimonio. El cristiano que está en comunión con su Salvador no se avergüenza de Él, lo comparte a otros. Y hermanos, si tú no predicas el Evangelio a otra persona, te estás avergonzando del Señor. Te estás avergonzando del que te salvó, del que no miró tus pecados y te perdonó porque te arrepentiste. El cristiano que está en comunión con su Salvador desea hacer su voluntad. Y dice Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el Salmo 48, un versículo que me gusta mucho, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y no es para ponerlo en el estado de WhatsApp, hermano, es para que lo vivamos. Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El cristiano que revela una semejanza a su Señor, y voy a hacer una breve ilustración. Si el Señor en su palabra nos dice: haz una línea recta, no lo dice, pero estoy haciendo una ilustración, y hacemos algo así, ¿verdad? Es una línea recta, pero no es perfecta. Ahora, si el Señor nos dice: haz una línea recta, y hacemos esto, porque nos da lo mismo lo que dice el Señor en su palabra, no estamos honrando al Señor. Y hermanos, realmente estos hombres de mucho estudio, y viendo a Pedro y Juan, que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban de ellos. Y hermanos, no llegues a pensar nunca que no tengo la preparación para hablarle a una persona de Cristo. Dios te va a dar las palabras justas. Pero para eso tenés que estudiar la palabra de Dios. Memorizar versículos. Porque nuestra palabra, el consejo que le podemos dar a una persona, si son nuestras palabras, no va a cambiar el alma. Pero si estudiamos versículos y le decimos los versículos, es Dios el que va a hacer la obra. Si realmente queremos vivir en su voluntad, queremos que otros se maravillen de nosotros, no para nuestra gloria, sino para ver que estamos haciendo las cosas bien y nos reconozcan como cristianos, debemos acercarnos a Él diariamente. Y hermanos, como bien dice su palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si sabemos que tenemos que salir a la calle y predicar el Evangelio, porque es lo que Dios nos manda, y no lo hacemos, es pecado. Y estamos en pecado con Dios. Y termino leyendo nuevamente el versículo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dios bendiga sus palabras. Gracias, Pastor Juan. Gracias, hermano. Nuestro predicar debe respaldar nuestro caminar, ¿verdad? Que Dios nos ayude no solamente a estar hablándole a la gente, ¿verdad? Sino que vean a Jesús en nosotros, ¿verdad? Que vean las actitudes de Jesús, ¿verdad? Cómo precisamos ese tipo de cristianismo, ¿verdad? La gente está cansada
de esa religión que habla solamente, ¿verdad? Y Dios quiere que vivamos, respaldamos nuestra vida. Tremendo mensaje. Gracias, Pastor Juan, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir predicando a través de toda esta ciudad, con palabras, pero también con nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos por habernos exhortado, desafiado en esta noche, Señor, a través del Pastor Juan. Señor, a no ser inconsistentes y hablar de ti, de tus verdades, pero, Señor, a no vivirlas. Por favor, Padre, rogamos que haya consistencia, que la gente pueda ver a tu Hijo Jesucristo reflejado en nosotros. Asístenos, por favor, Señor, para seguir impactando a esta ciudad y que todo sea para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.